imagina y decía: imagina que no hay cielo, imagina que no hay infierno, imagina que no hay países, imagina que no hay religión. Y propiamente lo que él proponía era un mundo en donde las reglas no aprisionaran al ser humano y entonces tuviera libertad para poder desarrollarse de manera adecuada. Sin embargo, sus biógrafos reconocen que este hombre no estaba muy autorizado moralmente para decir esto. Era un padre ausente. Se reconoce su hijo Julian Lennon, que recibía maltratos de todo tipo al fomentarse la drogadicción dentro del hogar, o cuadros de infidelidad constantes y casos de misoginia terribles. Este hombre era un hombre violento en todas formas, tanto que en alguna ocasión él dijo lo siguiente acerca de su violencia: por eso es que siempre estoy en paz, porque la gente más violencia es la que busca el amor y la paz. Con esto él entonces consideraba que lo que hacía era justo. En alguna ocasión confesó sus deseos sexuales por su mamá, que siempre se lamentó de no haber llegado a concluirlos. Cuando nosotros vemos este cuadro, nos ponemos a pensar en qué terrible a veces nosotros somos los seres humanos cuando tratamos de entender la palabra de Dios y las reglas de Dios. El pasaje que acabamos de leer, Éxodo capítulo 20, es un pasaje digno de considerar, sobre todo cuando nosotros entendemos que los 10 mandamientos fueron promulgados para la vida y no para la muerte. Fueron dados para la libertad y no para la opresión. Escucha esta anécdota. Se cuenta esta anécdota ficticia de que un vino muy fino, que vivía y habitaba dentro de una barrica, de un tonel, estaba muy inconforme porque él consideraba que estaba siendo desaprovechado. Él consideraba que el mundo debería de conocer su grandeza, su toque, su buque, su sabor tan especial, de tal manera que un día, harto del encierro, comenzó a moverse a un lado y a otro con tal de poder desprenderse de eso que lo oprimía, lográndolo, y cayendo al suelo de pronto corrió para ser absorbido inmediatamente por la vida. Podemos decir que se perdió por la libertad. Y es que cuando hablamos acerca de la vida cristiana, nos damos cuenta que los reglamentos y las leyes fueron hechas y proclamadas por Dios para nuestro bien. Siempre nosotros nos hemos evadido de cualquier situación que tenga que ver con la obediencia a Dios, sin darnos cuenta que esa obediencia provocará la verdadera felicidad. Así Dios entonces afirma su autoridad cuando decreta sus leyes y se automuestra como el único digno de adoración. Tenemos que decir y enfatizar que cuando Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, se constituyó en ese momento como el único con derecho de gobernarlos y de dictar su destino. Así que vamos a ver en 2 sesiones, en esta primera sesión, los primeros 5 mandamientos que nos presentan a Dios como el reflejo de nuestra adoración, nuestro compromiso y nuestros deberes con Dios. Y dentro de 8 días estudiaremos los otros 5 restantes que tienen que ver con nuestro deber con el prójimo. Les invito a que podamos entonces analizar este material. Ahora, haciendo una alusión a la canción que escuchábamos, Imagine, yo quise componer este cuadro para que viéramos lo que Dios nos presenta como un consejo maravilloso de vida, una regla de vida para que nosotros verdaderamente lleguemos a la felicidad. ¿Se imaginan una sociedad así? En primer lugar, el primer mandamiento: ¿se imaginan una sociedad sin otros dioses? Dicho en otras palabras, hablándolo en una forma más actual, diríamos: ¿se imaginan una sociedad en donde no hubiera otras corrientes de pensamiento más que solamente la del único Dios? Propiamente Dios está diciéndonos: no te engañes,
confía solamente en mí. Y dice el versículo 3 de Éxodo capítulo 20: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Esta versión es más clara, es más contundente, es más frontal acerca del mandamiento. Pero lo que primero nos describe la palabra de Dios cuando vamos a las reglas para vivir es que declara tremendamente fuerte que solo hay un Dios. Solamente hay un solo Dios. Para el tiempo cuando estaba siendo escrito este pasaje, esta cultura que comenzaba a renacer recientemente en el pueblo de Israel, encontramos que había, igual que hoy, un politeísmo que se había centralizado, que se había enraizado, que se había arraigado muy dentro del corazón de las sociedades, sobre todo del lugar de donde venía el pueblo de Israel, Egipto. Una sociedad politeísta que se hincaba ante cualquier trozo de madera, ante cualquier piedra, con tal de generar de ella un Dios y generar entonces un credo y una conciencia mística. Cuando se hace el llamado de parte de Dios y se menciona que solo hay un Dios, entonces encontramos que esta declaración tiene que situar nuestros ojos de manera correcta para que dejemos nosotros de estar jugando con la posibilidad de otras ideas. Ahora, nosotros podríamos entablar aquí el por qué los dioses que se presentan distintos en las sociedades, culturas, no tienen derecho a ser consideradas como dioses. ¿Por qué las otras religiones no podrían ser consideradas, ahora cuando estamos hablando de ecumenismo, por qué no podrían ser consideradas como caminos también apropiados al cielo? Antes de que nosotros nos metiéramos en un asunto más grave, tenemos que hacer un análisis de qué dioses tenemos hoy. Porque podríamos nosotros fácilmente, pero no sé yo, el del ruido, tal vez sí. Lo bueno es que no salió otra cosa. Cuando nosotros nos preguntamos qué son las cosas que tenemos nosotros a veces como dioses, nos damos cuenta que estamos pecando también de situaciones semejantes. Ejemplo, el orgullo hace de mi persona, hace de yo un Dios. Y muchas personas puede ser que efectivamente no se inclinen ante muchas estatuas, pero sin embargo se constituyan ellos mismos en su soberbia como un Dios para sí mismos. Yo me basto a mí mismo, yo controlo mi destino, yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. La avaricia hace del Dios, hace del dinero un Dios. La sensualidad hace de nuestros deseos un Dios, y así cada una de las cosas que estimemos, cuando dependamos de ella, ocupe el lugar de Dios, es un ídolo que incluso puede degenerar todas las situaciones. Hace 8 días estábamos hablando acerca de lo que yo recomendaba en su momento a mi esposa cuando las hijas, siendo pequeñas, de pronto parecía que era necesario atenderlas de otra forma, faltando alguna actividad, por ejemplo, de la iglesia. Tuve que decirle a mi esposa, bueno, procura no ponerlas como pretexto, no sea que Dios te quite los pretextos. Y es que a veces, inclusive lo más loable, lo más noble que podemos tener, como es la familia, el trabajo, la felicidad, la salud, la perdemos cuando la anteponemos como dioses, como algo prioritario en nuestras vidas que Dios tiene que venir y derrumbar. El llamado del Señor es: no te engañes, confía en mí. No te engañes, no es el trabajo. No te engañes, no son tus fuerzas. No te engañes, no es tu salud, no es tu familia. Solamente hay un Dios. Y el primero de los mandamientos, cuando nosotros empezamos a analizarnos, nos damos cuenta que Dios no pasará a nada ni a nadie que rivalice con Él. Si tuviéramos hoy que llevarnos una enseñanza adecuada que hubiera valido la pena de nuestra asistencia hasta este lugar, sería la más simple y la más puntual. La más sencilla de todas sería: no pongas nada antes que Dios. Jamás te atrevas a poner nada antes que Dios, antes de que veas destruida entonces tu vida. Antes de que veas destruidas las situaciones que más aprecias.
Antes de que pierdas el trabajo, la fuerza, la vitalidad, la familia, el esposo, la esposa, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahora, este mandamiento, sobre todo nosotros como creyentes diríamos, eso tendría que escucharlo sobre todo un incrédulo. Pero es más grave cuando se trata de creyentes, porque aquí no se trata de una ignorancia de la presencia de Dios, sino se trata de que nosotros abiertamente rechazamos su presencia. El llamado del Señor, entonces, cuando habla de las reglas para vivir, es a solamente considerar a Dios como Dios. Puede haber muchas insinuaciones, muchas invitaciones para que nosotros cedamos a muchas situaciones, pero sin duda alguna, el Señor sigue siendo Dios. Tenemos visitas, hasta el gato viene aquí, pero ya llegó tarde a la alabanza. En segundo lugar, hablando acerca de cómo John Lennon presentaba su Imagina, tendríamos que decir, ¿se imagina una sociedad sin ídolos? Ya dijimos sin otros dioses. Ahora, imagina una sociedad sin ídolos. Propiamente, con otras palabras diríamos, no me inventes, dice el Señor. Acéptame tal cual soy. El versículo 4 dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Y esto, hermanos míos, incluye incluso adorar imágenes del Dios verdadero. Porque a veces nosotros pensamos, ya decía yo que no fuera de afuera. Gracias. Incluso a veces nosotros pensamos que lo malo de los ídolos es que no representan al Dios verdadero, y no es así. Incluye incluso una representación más cercana de lo que pudiera ser Dios para nuestras vidas. De tal manera que entonces los judíos en su momento lo tomaron tan al pie de la letra que incluso ellos limitaban de muchas maneras los aspectos artísticos, como la pintura, como lo que tuviera que ver con algo plástico. En la actualidad está habiendo una discusión de parte de los movimientos más fundamentalistas acerca de si es adecuado inclusive tener artistas dentro de las congregaciones o diseñadores gráficos. Un gran conflicto para mí. Yo soy diseñador gráfico y soy artista. Cuando yo veo la palabra de Dios, la alusión que está haciendo, está hablando acerca de representar aquello que pudiera constituirse como Dios. No está hablando de otra eventualidad, no está hablando acerca de que no nos podamos representar de alguna manera algunos aspectos de la naturaleza o de la majestad de Dios o de las escenas cotidianas que pudiéramos nosotros tener, o simplemente por el gusto del arte, el gusto de lo estético, sino que estaba hablando directamente de lo que tuviera que ver con representaciones de ídolos. En Romanos capítulo 1, versículo 25, entonces el apóstol Pablo, cuando está mirando el cuadro tan desesperanzador que nos presenta la historia humana, termina diciendo con estas palabras lo terrible de las situaciones que a veces se enfrenta uno. Dice él, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó, pero no el Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Tenía mucha razón. Es que cuando nosotros encontramos algo que manifieste una representación de una situación que estimemos, terminamos adorando. Hay una gran discusión acerca de si el pueblo católico efectivamente adora o solamente estima las imágenes. Y hacen hasta una combinación de palabras acerca de que no es adoración como tal. Pero sabemos bien que tarde o temprano todo termina en la adoración. Tarde o temprano todo se sobreestima. Ya estábamos hablando en la mañana, en el tiempo del discipulado, acerca de los 10 de mayo, que comenzó como un reconocimiento adecuado
de la labor de la mujer en la crianza de los hijos hasta que se ha convertido en un asunto de adoración. Ese día 10 de mayo le rendimos tributo a la mamá. Le rendimos adoración y decimos cosas como esa que crea la vida. La mujer no crea la vida. Dios crea la vida. Sin embargo, poco a poco aquello que estimamos se convierte en un ídolo y va tomando el lugar de Dios. De tal manera que tenemos que darnos cuenta que Dios también incluye no solamente el hecho de que Él es Dios, sino cómo debe ser adorado. Aquí hay un gran conflicto, porque a veces nosotros en nuestra cultura o nuestra personalidad quisiéramos que los cultos de adoración fueran de tal o cual manera, sin darnos cuenta que Dios busca que sea adorado de una manera especial. Y no está hablando de la música, y no está hablando de los cantos ni de los instrumentos, sino está hablando de que nosotros no busquemos una estrategia para tratar de llegar a Él por medio de alguna forma, alguna imagen que supuestamente nos provoque a la adoración. Ahora en las iglesias cristianas se ha provocado o se ha insinuado el lugar del pastor como el personaje principal, como el personaje especial, el personaje ungido, el personaje intocable, el personaje que es muy sabio, que casi rivaliza con Dios, haciendo una condena terrible de la iglesia. Sin ídolos. Y es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que las razones por las que Dios impide que nosotros podamos considerar cualquier tipo de imagen es por lo que dice el versículo 5 de Éxodo 20. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Es un asunto tan delicado que el Señor entonces no solamente nos da las razones de por qué no debemos adorar las imágenes, sino que nos hace una advertencia de la destrucción inclusive de nuestra familia. El término que utiliza, tercera y cuarta generación, habla acerca de lo que los padres han sembrado en los hijos y que se repite una y otra vez hasta que es destruida completamente la familia. Ídolos, cuando seguimos nosotros los ejemplos de los padres que han sido erróneos. Dios considera a los que siguen imágenes como alguien que odia. No de balde el mandamiento tan fuerte, tan puntual, que hasta la cuarta generación puede destruir. Sin embargo, el versículo 6 dice de manera gloriosa: pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Así que hay un contraste total con respecto a la forma de adorar. Podríamos nosotros pretextarnos, es que podríamos llamar más la atención, podríamos generar más atención, podríamos nosotros generar alguna forma de acercamiento y de explicación del Evangelio, pero Dios ha definido la manera como debe ser adorado y sobre ello hay bendición o maldición. En tercer lugar, se imagina una sociedad sin ligerezas. Dicho de otras palabras, no me desprecies, dice el Señor, respétame. Y dice el versículo 7, el mandamiento: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. No tengas el nombre del Señor en vano, no lo tomes en vano. Y cuando nosotros hablamos de este punto, de este mandamiento, decimos de la forma del culto.
Ya hablamos que hay un solo Dios, ya hablamos la manera como debe ser adorado, pero también hablamos de la forma del culto. Y Dios va definiendo poco a poco la manera como nosotros debemos tomar en consideración su presencia. Y dice, entre otras cosas, no lo tomes a la ligera. No lo tomes en vano. No lo hagas sencillo. No lo desprecies. Y es que en muchas ocasiones nosotros tomamos el nombre de Dios en vano por hipocresía. Y aquí es donde surge el problema de la nominalidad. La nominalidad es cuando nosotros decimos ser cristianos y no lo somos. Cuando nosotros fingimos ser algo que no somos. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. La gran tragedia de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, es esta: que se ha tomado el nombre de Dios en vano, con ligereza. No se le ha respetado, no se le ha concedido el derecho de honor con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y la gran tragedia entonces de la iglesia es que no repercute. Es tan triste a veces escuchar los testimonios de las personas que viven alrededor de los hogares cristianos, que dicen, ese es cristiano, pero si es, pero si dice, pero si se comporta, pero si se expresa. Ahora, cuando están en las redes sociales, da miedo a veces encontrarse las cosas. Pero a veces decimos cosas, expresamos cosas que son tan terribles, que son tan pesadas, que son tan mundanas, y sin embargo decimos, pero soy cristiano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. No solamente se trata de hacer promesas, sino cumplirlas. Ya tomaremos el tiempo para definir lo que el Señor dice en Mateo capítulo 5, cuando dice, no hagas ningún juramento, ni por el cielo, ni por la tierra, que es el estrado de los pies del Señor, ni por tu cabeza, no puedes hacer crecer ni un cabello más. El tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con vivir tan ligeramente como si nosotros no tuviéramos un compromiso. En estos días he estado acercándome a algunos libros, algunos escritos, y dentro de ello he encontrado que es triste que en la iglesia se ha dejado de exigir la asistencia. Sinceramente yo también hice la cara así. ¿Cómo exigir una asistencia? ¿Acaso se puede exigir una asistencia? Y el hombre, Edward Norton, decía simplemente, hemos considerado muy fácil, y esto lo hablaremos en el siguiente punto, hemos considerado muy fácil, muy ligero, el pasaje de Hebreos que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es muy delicado cuando nosotros no consideramos el nombre de Dios como algo importante y lo dejamos como una segunda opción o una tercera opción. Considerar el nombre del Señor en vano, dice en Hebreos, no lo tendrá por inocente. Hebreos capítulo 10, versículo 31, cuando está hablando de algo semejante que nosotros como cristianos debiéramos estar cuidando, dice, terrible es caer en las manos del Dios vivo. Ese que nos puede dar vida, ese que nos infunde alegría, ese que nos da poder para seguir adelante, es el mismo que nos puede destruir. El Señor Jesucristo, cuando estaba hablando a sus discípulos, les dijo, no tengan miedo de los que pueden destruir el cuerpo. Tengan miedo del que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Hemos tomado tan a la ligera el nombre del Señor, hemos vivido de manera tan despreciable que ahora el Señor es objeto de oprobio. Una de las cosas que el Señor me ha llevado a pedirle perdón es porque hemos manchado su nombre. Y no me refiero a este grupo, me refiero a la iglesia en general. ¿Cómo nos hemos atrevido a hacerlo?
¿Con qué derecho, con qué calidad vivimos y hacemos lo que hacemos? Tomar con ligereza el nombre del Señor genera tanto mal. La iglesia hoy ya no tiene poder, no tiene influencia. En cuarto lugar, ¿se imagina una sociedad sin olvidos? Ya hablamos, sin otros dioses, sin ídolos, sin ligereza, pero ahora hablemos de los olvidos. Dios dice, no me ignores, honrame. Versículo 8. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Dice el Reina Valera, acuérdate del día de reposo. Acuérdate de guardar el día de reposo. Y si ya hablamos del modo como Dios quiere ser adorado, la forma del culto, ahora vamos a hablar del tiempo del culto. Y tenemos que aclarar, por supuesto, que todos los días son días de adoración a Dios. ¿Estamos de acuerdo? No hay un día en que nosotros digamos, bueno, este es mi día libre, mi día de asueto, este día me olvido de Dios y hoy no lo adoro. Todos los días son días de adoración a Dios. Pero especialmente este. Dice en el versículo 10, y estoy refiriéndome nuevamente a Éxodo capítulo 20, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. No se trataba solamente del dueño de la casa, de los que llevaban el control de la familia, sino de todos los que estuvieran dentro de ese hogar. Y se hace una observación muy puntual. En ese día no hagas nada. Ahora, lejos de que nosotros consideremos que esto fuera una nueva ley y que de pronto nos indispusiera y dijéramos, ay, esto no me gusta, esto como que es muy exigente, esto está siendo muy pesado. En Génesis capítulo 2, versículo 3, muy temprano al momento de la creación, al momento cuando Adán y Eva están siendo recién instruidos acerca de la vida como deben de tenerla, dice en el versículo 3 de Génesis 2, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Así que el descanso ya existía, la santificación del día ya existía. No hay un pretexto para que nosotros digamos, bueno, es que ellos eran judíos y ellos tenían que guardar el Shabbat y ellos tenían que guardar ese día de reposo en particular. Nosotros ya no, somos mexicanos, somos gentiles, así que no tenemos nada que ver. La instrucción está desde el principio mismo de la humanidad. Tienes 6 días para realizar tu trabajo, para cumplir con tu trabajo. Ya tienes tiempo bastante para ti. El versículo 9 que salté dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Y es que desafortunadamente en ocasiones sentimos que el tiempo es tan corto, los días son tan cortos de 24 horas, quisiéramos que cuando menos fueran de 30 o de 48, no, ojalá y no. Y quisiéramos que la semana fuera cuando menos de 15 días para que nos alcanzara. ¿Sabe qué es lo que pasaría? Si el día fuera de 48 horas, sería 48 horas de trabajo. Y si las semanas fueran de 15 días, serían 15 días de trabajo. Porque hay que aprovechar. La palabra del Señor, cuando está hablando del tiempo del culto, nos da razones con respecto a que esas actividades que nos quitan el tiempo, que son importantes, tienen su espacio y su lugar. El mandato del Señor es, ven, descansa, búscame a mí. Ven y termina con eso para que entonces recuerdes a tu Creador. El versículo 11 sigue diciendo, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso
y lo apartó como un día santo. Y propiamente lo que podemos decir es que si el ser más poderoso del universo toma su tiempo para descansar, y no porque se canse, se programa el espacio para descansar, la criatura debería de honrarlo de la misma manera. La criatura debería entonces de buscar la manera también de tener el tiempo de honrar al Señor. No deshonremos este día. El día domingo para nosotros durante siglos se ha convertido en excelencia en el día del Señor. Pero a veces ya no sabemos de qué Señor, de cuál Señor. Tenemos que volver a reubicar nuestras vidas y darnos cuenta que este día es importante. Tal vez sea un poco por el asunto del ministerio, pero mi esposa y mis hijas me han escuchado decir, y creo que ustedes también, este día se me hace el más importante para mí. Y no por lo que vengo a realizar, porque pudiera yo estar en otra iglesia, en el otro lado, escuchando la palabra de Dios, pero sin embargo es un día especial, es un día sin duda alguna irrepetible, que si no aprovechamos, no regresará. Y no podremos aprovechar como una posibilidad de cambio. ¿Se imagina? Una sociedad sin olvidos. Y en quinto lugar, para cerrar esta primera parte y dejarla pendiente para dentro de 8 días, ¿se imagina una sociedad sin deshonras? Dicho de otras palabras, dice el Señor, no me juzgues, sométete. Y dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, y entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora, habíamos dicho que 5 mandamientos tenían que ver con nuestro deber con Dios. Y 5 con nuestro deber con nuestro prójimo. Algunos han insistido que este quinto mandamiento tendría que ver con el deber al prójimo, porque habla acerca de seres humanos. Pero yo alcanzo a ver que entra de los mandamientos de nuestro deber con Dios, porque el Padre es representante de Dios en la tierra. Escuche esto con atención. Cuando se habla de que nosotros, para poder corroborar, así como se hace en las matemáticas, cuando se hace una operación, se hace también una comprobación. Para comprobar que no tenemos otros dioses, que no tenemos ídolos, que no tomamos el nombre de Dios sin ligerezas, que no tenemos olvidos, es cuando nosotros aceptamos la autoridad terrenal que Dios dispuso para nosotros en la tierra. Y los primeros que encontramos a nuestro alcance son los padres. Los padres de muchas formas somos los representantes de Dios para nuestros hijos. Y esto tiene que hacernos temer. Yo recuerdo que cuando llegué a esta conciencia, yo temía acerca de lo que mis hijas veían de mí. Porque propiamente lo que ellas vean de mí era la explicación que ellas tendrían de Dios. Si su padre era irresponsable, era descuidado, si su padre era más bien ligero, entonces considerarían que Dios también era así. No podrían esperar grandes cosas de Dios, no podrían esperar que tuviera cuidado de ellas, porque de muchas maneras nosotros transmitimos la manera como ellos el día de mañana tendrán por concepción a Dios. Y es que la honra llega siempre por la obediencia y la consideración. Me voy a ir a otro pasaje, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y está teniendo en su mente este mandamiento sin duda alguna, cuando dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Ahora, si usted y yo revisamos efectivamente los mandamientos anteriores, nos damos cuenta que no hay tantas promesas. Solamente hay un poco de amenazas. Ten cuidado, soy un Dios celoso. No te atrevas a hacer o a tomar el nombre de Dios en vano. Pero no hay una promesa positiva para alguien que obedece.
En este caso, cuando habla acerca de los padres, le dice que tendrás larga vida en la tierra. ¿Y por qué esa promesa? Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios ha dispuesto a los padres para nuestro cuidado, tiene sentido que si nosotros obedecemos sus consejos, nos irá bien. Hace unos años, usted recordará la tragedia que sucedió en México de Lobombo. ¿Se acuerda de esa discoteca que se incendió y que no pudieron salir los muchachos porque las puertas de salida de emergencia estaban cerradas y murieron calcinados? Allí adentro, cuando se hizo el recuento de toda esta tragedia, se encontró que había sobre todo adolescentes, muchos adolescentes que estaban pasándola bien, que posiblemente estaban tomando, que estaban teniendo un momento de esparcimiento sano, que seguramente desobedeciendo a los padres llegaron a ese lugar. Porque los padres siempre estamos con: no vayas, hijo, no te expongas, hija, porque estamos preocupados verdaderamente de ellos. En alguna ocasión, teniendo alguna conferencia con los jóvenes, cuando hablábamos acerca de temas que tenían que ver con la elección de la pareja, yo recuerdo que les dije que la manera que Dios utiliza para demostrarnos quién es o quién no es nuestra pareja son los padres, cuando aceptan o rechazan a nuestra propuesta. Y yo recuerdo la expresión de los jóvenes: ¡ah! ¡No le gusta a nadie! ¿Cuántas ocasiones cuando nos hemos saltado el filtro, los hijos desobedientes, venimos ya destruidos, fracasados con nuestros padres, para escuchar las palabras: te lo dije, no era para ti? Si hubieras escuchado a tu padre, si lo hubieras honrado, las reglas para vivir son para nuestro cuidado, son para nuestro bien. Cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor inclusive está generando una recompensa, es por causa de que siempre el Padre buscará el bien de su Hijo, la mejor esposa, el mejor esposo, la mejor vida, la mejor manera de desarrollarse. Una sociedad sin deshonras. Cuando nosotros obedecemos y honramos a los padres, estamos de acuerdo con Dios, porque Él escogió a esos padres. La gran tragedia es cuando cuestionamos. Los jóvenes dicen: si usted conociera a mi padre o a mi madre, se daría cuenta por qué no lo obedezco. Eso no te importa a ti. Eso no te toca cuestionar a ti. Igual nosotros como padres, ya habiendo dejado el hogar paterno o el hogar materno, de pronto decimos: es que si conociera a mis gobernadores, si conociera a mi patrón, lo desobedecería también. A ti no te importa. Tú lo honras porque estás convencido de que Dios lo puso para que tú obedecieras. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con los gobernadores, con las personas que controlan nuestro destino o nuestra vida propiamente, a Dios le decimos: no estoy de acuerdo contigo, Dios. Y podemos llenarnos la boca de muchas palabras piadosas, diciendo: yo soy creyente, yo creo en el Señor, pero no me someto. Entonces es mentira. Cuando nosotros consideramos que la honra que damos a las personas que han sido dispuestas por Dios para nuestro gobierno, para nuestra dirección, entonces nosotros nos damos cuenta que obedecerlos es obedecer a Dios, y no hacerlo es juzgar a Dios. Juzgar a Dios. Sí, es decirle: ¿sabes qué, Dios? No me parece, no me gusta, no estoy de acuerdo. Y es la peor de las deshonras que podemos nosotros
Déjeme terminar con esto. Se cuenta de un niño que, estando en su cama, una noche escuchó los terribles impactos de los rayos y salió corriendo de su cama para irse a meter con sus papás. ¿Le pasó eso alguna vez a usted, padre de familia? Espero que no esté pasando con mi familia también. Nuestros hijos buscaban protección en nosotros. Y se cuenta que en alguna noche, un padre como nosotros, para calmar al niño, le dijo: hijo, no te preocupes, Dios cuidará de ti. Así que el niño, un poco más confiado, se regresó a su cama, se metió, pero volvió corriendo cuando escuchó el siguiente trueno. Y él, lleno de emoción, lleno de miedo, le dijo: oye, papá, ¿y no podrías hacer que yo sienta la presencia de Dios? ¿Cómo sienten la presencia de Dios nuestros hijos? Por medio de nuestra presencia. Cuando el Padre se acata a Dios, cuando el Padre se somete a Dios, es digno representante del Señor. Allí se siente la presencia del Señor. No es algo que nosotros digamos es intangible, no se puede palpar, como si Dios no fuera digno de crédito. Cuando el padre y la madre funcionan de manera correcta, otorgándoles seguridad a sus hijos, porque ellos obtienen seguridad de parte de Dios, entonces podemos decir que se ha cumplido con el trabajo de ser padres. Y hasta aquí dejaremos este tema, que dentro de 8 días estudiaremos los siguientes 5 mandamientos. Cuando nosotros estamos tratando de entender cómo está establecida la profecía bíblica, nos damos cuenta que tienen sentido y tienen actualidad para nuestras vidas. Padre, te pedimos entonces que permitas que tu cuidado nos dirija hasta la próxima sesión y podamos aprovechar esta semana para cumplir con lo aprendido. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.